entrando en tema, estamos hablando acerca de la oración, ¿no? Y, 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 y algo de lo que me he venido cuenta, y es por lo que oraba, es que muchas veces nosotros la oración no le damos la relevancia que tiene. Sí, es algo que si nosotros de verdad entendiéramos pero cuán importante y cuán útil es la oración, pues creo que podríamos llegar a ser eh, unas personas diferentes, actuar de una manera diferente, lograr cosas mucho más grandes en cuanto a la obra y en cuanto a las mismas cosas de acá. Estamos en un mundo tan tan ocupado, que todo pasa tan rápido, tan llenos de información, que muchas veces nosotros no apartamos el tiempo. Y entonces lo que hacemos es que que digamos no está del todo mal, pero nosotros lo que hacemos es como, ¿cómo decirlo? Combinar nuestro tiempo de que estamos haciendo algo con el tiempo de oración. Digo que no está del todo mal porque en algo estamos cerca. Sin embargo, como seres humanos, nosotros mentalmente al tener estas cosas así todas combinadas, o no estamos ni en una ni en otra cosa. Así que es importante, creo que nosotros tengamos espacios, tiempos exclusivos, es decir, donde nosotros podamos alejarnos de la vida cotidiana, del mundo, de las notificaciones, ¿no? Que eso es un mal de hoy, un daño impresionante que saca cualquiera de lo que está haciendo, porque ¡ping! Suena la notificación del celular o aún a uno si lo tiene en vibración. Zzz. Entonces, lo primero que uno hace ya inconscientemente es voltear a mirar a ver qué es y a ver qué es, y entonces uno lee y ya, digamos, eso que uno llevaba se pierde. Sí, esa actividad que se está llevando se pierde. Claro, uno vuelve, pero créame, no es lo mismo. Entonces nosotros deberíamos entender eso, nosotros deberíamos entender precisamente que la oración es aquella conexión que tenemos con Dios. Es como lo veíamos, si recordamos un poquito, decíamos que la oración es ese acto, ¿no? El acto de orar, que es un acto íntimo entre el creador y el creado, o entre su padre y su hijo. Y lo hacemos porque reconocemos que tenemos necesidad, que necesitamos a alguien más poderoso que nosotros que nos ayude. Y en principio eso es como Dios lo dispuso. Por eso nosotros somos esos seres débiles. Somos esas personas que se enferman, que tienen problemas, que sufrimos, que cometemos errores, que tenemos esa necesidad constante de alguien superior que nos ayude en todas estas cosas que definitivamente nosotros no podemos hacerlas solos. Sin embargo, a veces pareciera que podemos hacerlas solos, ¿no? Entonces nos esforzamos como normalmente esa frase cristiañola que dice en mis propias fuerzas, pero es así, o sea, en mis propias fuerzas quiere decir que lo hago yo solo, en teoría sin Dios, ¿no? Y busco ayuda es del mundo. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo resuelvo? Antes de que nosotros escuchemos la palabra del Señor y que Él dice, vengan a mí, que yo les voy a ayudar. Yo les voy a dar ese oportuno socorro. Pero a veces pareciera que nosotros no entendemos eso. Es una cosa que yo me pregunto, pero Dios, ¿cómo es posible que nosotros no entendamos eso? Si es algo tan claro que está allí en la escritura, ¿cómo es posible que no lo entendamos? Lo tenemos aquí, en nuestra mente, como un concepto, como una idea que uno dice porque lo dice. No, sí, sí es así. No, es verdad, uno no niega esa idea. Sin embargo, no vivimos conforme a esa idea, conforme a esa enseñanza, sino que terminamos haciendo nuestras cosas y nuestra mente nos juega un papel súper importante en contra porque nos trae un montón de pensamientos, ¿no? En este último tiempo he visto también cómo Dios trabaja y cómo Satanás maquina. Y está acá, la lucha está acá principalmente. Entonces tenemos un montón de ideas, tenemos un montón de voces y nosotros escuchamos y somos los que tomamos la decisión a qué voz seguimos.
¿Seguimos la voz de Satanás? ¿Seguimos nuestra voz? ¿Seguimos la voz del mundo? ¿O estamos siguiendo la voz de Dios? Y es allí donde nosotros demostramos que tenemos fe, donde cuando la palabra de Dios es a la cual nosotros seguimos. Así nosotros podemos tener una super idea. Si eso no va conforme a la voluntad de Dios, no, no, no es de Dios. Así que hay que tener mucho cuidado y precisamente la oración nos lleva a que sea Dios quien nos muestre y nos guíe. Porque si nosotros vemos en el Antiguo Testamento un ejemplo súper bueno, siempre va a ser el rey David. El rey David siempre antes de hacer cualquier cosa consultaba al Señor. Consultaba al Señor. Señor, voy a pelear, Señor, no voy a pelear, Señor, hago esto, Señor, no hago lo otro, Señor, Señor, pero siempre estaba en una constante dependencia. Él sabía de quién dependía. Él sabía y se veía conforme a sus acciones que él dependía de Dios. Y Dios respaldaba sus oraciones, respaldaba sus decisiones, les decía, mire, haz esto, no hagas lo otro. Y así el rey David tuvo una vida en comunión con Dios aun cuando se equivocara, aun cuando hiciera cosas que no debería hacer, pero precisamente por estar en esa vida de oración y meditación, pues Dios lo fue limpiando y lo fue corrigiendo y lo fue haciendo un hombre conforme a su corazón. Entonces es importante, literalmente, para nosotros la oración debería ser como el aire que respiramos. No respire a ver cómo le va. Creo que no va a aguantar más de 3 minutos si es muy duro. Pero normalmente uno ya a los 30 segundos está que no puede. Asimismo, nosotros deberíamos entender la oración porque es Dios quien se conecta y nosotros nos conectamos con Él para poder tener una vida conforme a su palabra. Por ejemplo, que día leíamos en Lucas con mi esposa, dice Lucas 21:34, tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. Entonces nosotros lo que estamos viviendo hoy en día y lo que se ha venido viviendo desde muchísimo tiempo atrás, pero hoy es aún más, y es que nuestro corazón se está endureciendo por lo que dice allí, el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. Y cuando decimos vicio, sí, normalmente nosotros los seres humanos que somos tan moralistas lo llevamos a las drogas y ya, y ahí dejamos la cuestión. Pero nosotros tenemos hoy un vicio, la mayoría de los seres humanos, y es en las pantallas. Y estamos allí. Y entonces estamos tan ocupados, vuelvo y repito, ya lo dije al comienzo, estamos tan ocupados, estamos tan em, enviciados en eso que no tenemos tiempo. Y cuando llega a nosotros la voz de Dios que nos dice, oye, ¿por qué no oras un poco? ¿Por qué no lees un poco? ¿Por qué no meditas un poco en mi palabra? Entonces nosotros sentimos en el corazón porque nuestro cuerpo reacciona a esa voz y sentimos como, oiga, sí, como el Señor llamándonos, oiga, sí. Sin embargo, también sentimos como una inconformidad y como que, no, yo prefiero seguir acá. Y nosotros procrastinamos, que esa palabra está tan de moda hoy en día. Mi esposa me dice, no diga procrastinación, pero es una palabra demasiado de moda y tenemos que entenderla y es que posponemos, esa es más entendible, posponemos y posponemos y posponemos y cuando nos damos cuenta llevamos yo no sé cuántos años posponiendo algo y entonces viene el problema y entonces viene la dificultad y nosotros si no estamos bien parados entonces vamos a poder caer, a sufrir daño. Por eso el Señor nos invita a que nosotros fundemos nuestra casa sobre la roca. Y la oración definitivamente es algo demasiado importante. Quisiera tener algunas palabras más de exhortación para que pudiéramos entenderlo como en este momento yo lo estoy entendiendo, ¿sí? Porque es algo impresionante, es algo que el Señor me ha venido mostrando estas últimas semanas, porque es algo que yo no hacía, no la manera que el Señor no lo estaba, no es la manera en que el Señor nos lo muestra. Y podía estar aquí en otros tiempos de ayuno hablando acerca de la oración, enseñando acerca de la oración, pero no lo vivía. Y cuando uno no vive lo que dice la palabra, no sirve de nada. Al contrario, es un cuchillo, es un peligro,
porque uno cree que está bien, porque uno cree que al estar enseñando, al estar leyendo un texto y compartirlo, está haciéndolo bien. Sin embargo, la palabra dice, el mismo Dios dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y eso sí que lo estoy viendo, eso sí que lo he vivido, eso sí que lo entiendo, porque nosotros necesitamos ser esos seres, esos hijos que están pegados a Él en acciones, en palabras, en pensamientos, en todo nuestro ser. Y hoy estamos hablando de acerca del tema es que la iglesia no practique el pecado, y una de las consecuencias por la cual, mejor no, una de las causas por las cuales la iglesia se ha ido tras el pecado es porque no ora, es porque nos da pereza, es porque estamos tan ocupados que no entendemos que la oración es la única herramienta que nosotros tenemos para acceder a Dios, para clamar el favor de Dios. Si nosotros entendiéramos eso, estaríamos como el aire que respiramos. ¿Por qué? Porque no podemos, porque estamos en un tiempo duro, complejo, malo. Satanás ha montado una estructura impresionantemente buena, buena. Tenemos todos los medios en contra, tenemos trabajo, la plata cada vez alcanza menos, hay mayores problemas, el ser humano cada vez está más perverso, su corazón, de su corazón salen cosas cada vez más malas y ya no hay filtro, ya no hay filtro, ya no hay quien nos diga no. Entonces realmente es importante, de verdad, espero que el Señor toque nuestros corazones y ojalá no tenga que darnos un palazo tan duro para que nosotros entendamos, sino que con su palabra y buscándole una oración, Él nos va a dar entendimiento, ¿sí? Hemos visto algunas cosas acerca de la oración. Hablamos acerca de a quién debemos orar, ¿no? Porque cuando oramos, de hecho, el acto de oración es que clamamos a alguien, ¿no? Buscamos a ese alguien normalmente que es todopoderoso y es superior. Y la palabra nos muestra que nosotros debemos orar al Padre, que es nuestro Dios. Él es el Dios de dioses, Señor de señores. Él es el más alto. Él es el único Dios verdadero, dice la palabra. Y Jesús no lo enseña. Cuando sus discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar, Jesús claramente dice, cuando ustedes oren, tienen que orar de esta manera, Padre nuestro. ¿Listo? Jesús es bastante claro en eso. O sea, Él nos indica a quién nosotros nos debemos dirigir. Y obviamente, volviendo al punto de vivir la palabra, esto que el Señor nos dice no es un mantra, no es una frase, sino que es una guía para que nosotros lo hagamos. Si nosotros decimos Padre nuestro, nosotros deberíamos sentirnos hijos. Si usted no se siente hijo de Dios, usted no puede decir Padre nuestro y sea honesto. Acérquese como Dios. Y tampoco lo ve como Dios, entonces acérquese como lo que sea, pero sea honesto con Dios, porque necesitamos vivir. Ayer aprendíamos que el pensamiento griego es muy intelectual y es como y es como la iglesia se ha venido fundamentando hace mucho rato, en el intelecto, en conceptos, en frases, pero el pensamiento hebreo es el de actuar, es el de la vivencia, y en eso es que está escrito, en ese es que Dios nos está hablando para que nosotros podamos hacerlo. Entonces, cuando uno dice Padre nuestro, usted debería sentirse como hijo. Yo me siento como hijo. Si usted no se siente como hijo, busque, porque Dios nos ha llamado a ser que sus hijos a través de Jesucristo. Usted debería sentirse como hijo, sentirlo de verdad, acercarse con la plenitud y la certeza de que usted es hijo de Dios. Luego vimos para qué oramos, ¿no? Entonces estuvimos hablando allí de varias cositas y yo encontré algo en Hebreos para obtener el oportuno socorro, ¿no? Voy a leerlo en Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Creo que
allí realmente está bastante claro, y es que nosotros, ¿para qué oramos? Para el oportuno socorro. Necesitamos la gracia de Dios o el favor de Dios, porque Él lo puede hacer. Así que entendamos que ya Jesucristo, Dios mismo, se rebajó a semejanza nuestra para que Él pueda entender, vivenciar, porque muchas veces nosotros pensamos, es que Dios tan lejos. No, ese Dios no, nuestro Dios en el que nosotros creemos, que se llama Jesús, se rebajó, vivió entre nosotros, y dice allí que no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse. No, Él se puede. ¿Por qué? Porque entiende nuestra debilidad. Y si Él dice que la entiende es porque realmente la entiende. Y usted, esto debería ser sencillo entenderlo. ¿Por qué? Pues porque si usted cree que Jesús se rebajó, entiende que Jesús vivió como un hombre, como un ser humano, completamente ser humano. Todo lo que un ser humano vive, Él también lo vivió, dice la palabra. Solo que Él no pecó. Él no pecó. Él no pecó. Él tenía esa capacidad de no pecar. Es el único ser humano que no ha pecado. El resto sí hemos pecado. Sin embargo, Dios sabía eso y dispuso que fuese así. Y fue de tal manera que nosotros que pecamos, pues buscamos al que no pecó. ¿Por qué? Porque Él sabe cómo se logra no pecar. Él sabe cómo nos puede ayudar para que nosotros podamos vivir una vida santa. Entonces, ¿para qué oramos? Para buscar el oportuno socorro. Y también vimos algo de cómo filtramos también un poco nuestra oración, y es que tiene que ver con la voluntad del Padre, ¿no? Que eso está en Juan 6:40, es como donde más está textualmente, pero la voluntad del Padre abarca toda la Biblia, ¿no? Pero allí dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y lo resucite en el día postrero. ¿Qué quiere Dios para su merced? ¿Qué quiere Dios para mí? Que nosotros tengamos vida eterna. Entonces, que creamos en Jesús, que veamos a Jesús. Entonces, nuestras oraciones siempre deberían estar apuntadas hacia eso, ¿sí? Y no olvidemos esto que está en Hebreos, buscando el oportuno socorro. Luego vimos por quién debemos orar. eh, Vimos a través de la palabra, y es unos por otros, ¿no? Que hablábamos de la dinámica tan chévere que el Señor nos deja, y es que yo oro por ti, tú oras por mí, y en esa dinámica estamos todos unidos y estamos ejerciendo el amor los unos por los otros, porque necesitamos, no está mal decir, no, entonces yo nunca voy a orar por mí, sino voy a esperar a que otro ore por mí. No, 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 no. Obviamente nosotros oramos por nosotros mismos porque necesitamos que el Señor nos ayude. Sin embargo, es muy importante que nosotros entendamos que debemos orar por los otros y los otros por nosotros, ¿sí? Esa sería como la dinámica más, la dinámica más, ¿qué palabra usar? Buena, eficiente, para que nuestras oraciones llegaran al cielo, porque es como Dios lo quiso, ¿sí? Es como, por ejemplo, dice en Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y no es que yo sea justo por mí mismo, es que el Señor me ha justificado, me ha hecho justo a través de su obra en la cruz. Así que si Dios dispuso esto de tal manera y nos dice, oren los unos por los otros, pues vuelvo y digo, si nosotros creemos en eso, pues lo vamos a hacer. Porque si no lo hacemos de esa manera, quiere decir que nosotros no estamos creyendo, no estamos teniendo fe. Si yo solo oro por mí, por mí, por mí, por mí, por mí, por mí, pues creería que no estamos cumpliendo con lo que el Señor nos está mostrando. Necesitamos orar los unos por los otros, y al hacerlo, créanme, la dinámica hace que uno se interese por el otro, porque también, como lo hemos visto en algún momento, la iglesia está en un egocentrismo impresionante, en una disgregación, o lo dije bien, en una separación, que cada individuo está como, no está unido como cuerpo. Y pues así es como Satanás nos quiere tener, ¿no? Porque es mucho más fácil golpear a uno solo que a un cuerpo. Un cuerpo es fuerte, un cuerpo resiste, un cuerpo está hecho para precisamente
resistir el golpe, o sea, para resistir el empujón, resistir. Pero si uno está solito, pues no, y ya, chao. Entonces, este ejercicio de lograr los unos por los otros, pues realmente es muy bueno. Es una dinámica excelente. De hecho, en Buscando a Jesucristo, nosotros tenemos un grupo de intercesión, un grupo de oración. Nos reunimos los lunes y los jueves a las 8:30. Y es curioso que esto está lleno de mujeres. Hombres, uno. Y uno no entiende, no entiende. Y uno no entiende cuán importante es. Entonces uno está ocupado. Y sí, yo sé que uno se ocupa y yo sé que hay momentos en los que uno definitivamente dice, no, no puedo, tengo que hacer esto. Pero nunca, o sea, esto está desde hace un muy buen tiempo y nunca nos conectamos, aunque sea una vez, a ver por quién oro. Y miren el ejercicio de las peticiones en el chat. Muchas veces uno está en un grupo, está en un chat, pone la petición y uno no ora por la petición que está en el chat de la otra persona. Uno coloca su petición y esperan que oren por uno, pero uno muchas veces no ora por las peticiones que está allí. Si le ha pasado, dése cuenta, y dice, oiga, difícil, ¿no? La dureza de nuestro corazón. Y finalmente, y es el cómo debemos orar, la carpintería podría ser. Es lo que las empresas llaman el know-how o el saber hacer. La palabra también nos muestra unas cositas, ¿no? Eh, Muchas veces del cómo hacer, es donde se abren un montón de doctrinas, se abren un montón de pensamientos, donde hay separaciones. Que si oro arrodillado, que si oro parado, que si oro de día, que si oro de noche, que es así, que es asá, que es que, y de ese montón de cosas que uno le agrega, le quita lo realmente importante, lo realmente importante. Entonces, eh, ¿qué nos enseña Jesús? Primero entramos con lo que no se debe hacer, ¿sí? El Señor Jesús nos dice qué es lo que no debemos hacer cuando nosotros nos acercamos a orar. Y eso está allí en la oración del Padre Nuestro. Mateo 6:5 dice que no, que nuestra intención cuando nosotros nos acerquemos a Dios no sea que los demás nos vean, ¿no? Que las demás personas digan, ay, tan piadoso, o mire tan bonito que ora, o mire que, no, que uno reciba exaltación por esa oración que está haciendo. El Señor Jesús dice, no, porque nos conoce. ¿Saben por qué? Y yo creo que a todos nos ha pasado que uno está haciendo algo para el Señor y se lo reconocen y lo alaban y entonces uno como que se enorgullece, uno como que... Hay personas que definitivamente no sienten esto, ¿no? No tienen como esa habilidad, pero uno siente como que ya recibió, o sea, ay, ya me siento bien, ¿no? Y el Señor dice, de cierto, ya tiene su recompensa. Entonces el Señor, conociendo nuestros corazones, nos dice, no lo haga eso. O sea, desde antes su intención, si su intención va a ser esa, ¿sabe qué? No lo haga, no lo haga, no lo haga. O hágalo de una manera diferente para que eso no lo afecte. Luego, ahí más abajito en Mateo 6, 7, 8 dice que no usen vanas palabrerías, como si Dios no supiera lo que usted necesita. Y yo lo entendía es que uno no puede orar de tal manera que quiera convencer a Dios con argumentos humanos. No es que porque lo hemos hecho o no. Yo creo que todo lo hemos hecho y queremos convencer a Dios con nuestros superargumentos, con nuestras superideas, con esas cosas que se nos, señores, que yo creo que es por acá. Y empezamos a orar de tal manera que queremos convencer a Dios con nuestros argumentos, como si Dios no supiera lo que necesitamos y como si Dios no supiera cómo solucionar. Cuando nosotros estamos en un problema, nuestra mente es impresionante y nos va dando ideas y tin, 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 cómo resuelvo el tema. Y eso es constante. Y se nos olvida que Dios ya sabe, que nuestro papá que nos ama ya sabe, ya sabe. Nosotros nos acercamos a exponer el caso, a exponer nuestra necesidad, a exponer lo que nosotros necesitamos, no cómo queremos que nos lo solucione. Porque muchas veces la solución del Señor no es como nosotros creemos. Y entonces nos sentimos inconformes porque, pero es que Señor, yo quería que fuera A, pero Dios es Dios y si usted es su hijo, deje que su papá le enseñe, deje que su papá le haga. Y créanme que vivir esto en una situación difícil no es fácil. Es fácil decirlo, pero vivirlo
Para eso es la oración, para que el Señor nos ayude a poder entender esto, poder entender que nosotros no tenemos que convencerlo. Dice que el Señor Jesús dice que los gentiles tratan de hacer esto, convencer a Dios con palabrerías. Y no es tanto la repetición de la repetidera, porque entonces nosotros nos decimos, ay, no, esa gente católica que se reza 10.000 Padre Nuestros y 200.000 Ave Marías y ya encasillamos que eso es lo que está mal. No, o sea, sí, eso está mal, porque si eso no tiene sentido, o sea, si alguien ora el Padre Nuestro o reza el Padre Nuestro 30 veces sin sentido, pues no está bien, pero si lo ora 30 veces, 50, 100.000 veces y las 1.000 veces tiene sentido, pues está bien. No es la repetición, es la intención del corazón. Uno para qué ora. Uno quiere convencer a Dios con sus argumentos. Jesús dice, no. Entienda, no, no. No es que tampoco conversemos con Dios. Señor, mira, y uno dentro de la oración va hablando con el Señor, a mí se me ocurre, yo creo que, pero uno espera que el Señor le hable y le responda y lo guíe, ¿sí? Eso es importante. Orar es una conversación. Yo una vez escuché a alguien que decía, es que orar no es hablar con Dios. Entonces, ¿qué es? Obvio que orar es hablar con Dios, es clamar, gritar, cantar, es una conversación, es una comunión que uno tiene con el Señor, donde uno le expone y uno escucha. Claro que nosotros tenemos que ser sinceros con Dios. Ay, Señor, yo quisiera que fuese así, pero ¿qué dijo el Señor Jesús cuando oró? Padre, si es posible, ¿no? Porque el Señor Jesús le dio esta recomendación al papá, que yo no tenga que beber esta copa, pues sería chévere, se lo expuso. Sin embargo, lo que siguió inmediatamente a lo que dijo fue, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Como seres humanos, obviamente le exponemos al Señor, pero no nos creamos tan capaces de que vamos a convencerlo con nuestra palabrería, que entonces sacamos los 10.000 argumentos. Ojalá me entiendan esto que quiero decir y no se confundan porque realmente uno tiene libertad para hablar con el Señor. La intención del corazón es muy importante y tenemos que ser sinceros con el Señor. Y otra cosa que no debemos hacer es orar sin fe, ¿no? En Hebreos 11:6 dice que a Dios le agrada, uno, que uno crea que le hay, porque pues yo me imagino que si está escrito es porque hay gente que se acerca sin creer que le hay, es decir, lo hace como una cosa psicológica, un placebo mental, que ora a alguien pero no cree que hay, pero le sirve para su psicología. En cambio, allí en Hebreos nos dice que no. O sea, uno si se acerca, si se siente hijo es porque cree que su papá es verdad, ¿no? Si se siente creación es porque cree que Dios lo creó. Y dice que nos tenemos que acercar con fe. Uno, uno, teniendo la certeza de que Él existe, de que Él es Dios. Y segundo, que Él es capaz de concedernos o que Él es capaz de ayudarnos en nuestra necesidad. Dice allí que Él es capaz de, no para no leerlo, de premiar, dice uno, corresponder a la petición. Entonces es importante que nosotros tengamos eso muy en cuenta y es súper importante en el cómo. Sin fe no se puede agradar a Dios, sin fe nos estamos acercando al ídolo, al pensamiento, porque no nos estamos acercando al Dios vivo que escucha, que él realmente que escucha nuestra oración y está en toda la capacidad. ¿Cómo uno puede saber que está en toda la capacidad? Fácil, váyase a Génesis 1 y mire Dios cómo hizo el mundo. Vea, mire lo creado y vea cómo lo hizo por medio de su palabra. Dios es capaz, obvio. Tiene el poder, obvio. Pero eso hay que creerlo, porque muchas veces nosotros le pedimos a Dios y tenemos duda. Decimos, no, yo creo que Dios no. Vale. Y en oración pedimos a Dios, ayúdame a que esas ideas no estén en mi cabeza, Señor. Ayúdame. Luego podemos hablar un poquito acerca del cuánto, cuándo, a qué hora, cuántas veces. Y yo creo que eso va en cada quien. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? Colosenses 4:2 dice, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracia. ¿Sí? Así que es importante que nosotros entendamos que nosotros debemos perseverar.
en la oración, es decir, ser constantes. Hay una parábola chévere, vamos allí a Lucas 18, 1 al 8, y es la que en Reina Valera le colocan el nombre de parábola de la viuda y el juez injusto. Y dice así, vamos a leerla, tenemos tiempo. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Listo? Ahí ya está la respuesta a esas preguntas, la frecuencia. ¿Cuántas veces tengo que yo orar? Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, es decir, Jesús dijo, oigan lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Dice Jesús, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. ¿Qué nos dice el Señor? Pues que lo hagamos de día y de noche. Y es que si nosotros entendemos la necesidad, nosotros lo haríamos. El problema está en cuanto a la cantidad, en cuanto a las cuantas veces, la frecuencia que nosotros, es porque nosotros no vemos la necesidad. Entonces, claro, hay personas que la necesidad es mucho más evidente, por ejemplo, cuando se está enfermo, y duele, y el cuerpo duele. Esa necesidad nos lleva a que nosotros constantemente estemos, Señor, 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 ayúdame. O cuando estamos en una situación de riesgo, o cuando tenemos algo que definitivamente nos tiene como en esa conciencia de nuestra debilidad. Pero cuando nosotros, como lo dejó el Señor Jesús por allá en Lucas, se endurece el corazón por el vicio, la embriaguez y los placeres de esta vida, pues se nos olvida que necesitamos de Dios. O lo que es peor, convivimos con lo malo que nos pasa, ¿sí? Y entonces ya no tenemos esa necesidad, ya no clamamos al Señor de día y de noche. Creemos que no necesitamos de Él, o creemos que Él no va a hacer nada, o creemos que ya no nos escucha. Hay tantas voces, tantas voces que nosotros estamos escuchando que le hacemos caso y no hacemos lo que el Señor Jesús nos está diciendo, que pues oren de día y de noche, clamen. Porque precisamente cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del tema que hoy nos reúne y es el pecado, si nosotros entendiéramos, mis queridos hermanos, que a veces terminamos practicando el pecado, clamaríamos a Dios. Si nosotros entendiéramos que lo que estamos haciendo está mal, clamaríamos a Dios de día y de noche, porque Él, si nosotros realmente quisiéramos cambiar nuestras vidas, dejar de pecar, poder hacer la obra, tener más amor, todas esas cosas que las señales nos sigan, todas esas cosas que nosotros quisiéramos, si realmente las anheláramos, nosotros clamaríamos con más ahínco, más veces, más tiempo, tendríamos mayor conexión. Pero realmente no lo queremos a veces. A veces sí, a veces no. Normalmente es a veces no. Es lo que hoy pasa. ¿Por qué? Porque estamos tan ocupados, porque estamos en un vicio de pantallas, porque estamos en nuestros trabajos, porque estamos tan ocupados que se nos olvida. Y entonces empezamos a convivir haciendo el mal, porque el Señor perdona, porque el Señor, y entonces nos montamos un placebo en nuestra alma, en nuestra mente, y con eso podemos sobrevivir, con eso acallamos, porque Dios puso en nosotros una conciencia, o sea, la puso por defecto. Cuando Dios nos hizo, dijo, voy a ponerles conciencia. ¡Pim! No la puso. A unos les puso más, a otros menos, pero la tenemos, porque la conciencia es la que nos, como que, oiga, esto no está bien, oiga, esto no está bien.
Y muchas veces necesitamos acallarla porque esa nos incomoda, ¿no? La conciencia es esa vocecita como, ay, qué mamera. Yo quiero hacer el mal sin tener esa vocecita ahí que me esté molestando. No, 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 no. Y entonces, si nosotros realmente entendiéramos y quisiéramos cambiar cosas en nuestra vida con las que decimos, es que yo no puedo con esto, es que esto me supera. Ajá, hay demasiadas cosas que nos superan. Hay demasiadas cosas que uno humanamente dice, no, no, no entiendo por qué lo hago. De hecho, Pablo lo dice, ves, pero si es que el mal que no quiero, pues es que lo que termino haciendo a veces. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos conformamos con eso y entonces nos quedamos con la excusa de que no puedo? ¿O buscamos del Señor para que Él cambie eso? Porque yo creo que el Señor tiene esa capacidad. Yo tenía un error y es que pensaba que Dios actuaba en todos menos en mí. Y entonces el Señor, ay, mire si sanó al otro. Ay, mire si hizo lo otro en otro. Y yo. Y yo creo que algunos hemos pensado eso, ¿no? Ay, pero es que a tal persona sí la sanó y yo no. ¿Por qué será? ¿Será que no me quiere? Como la canción, la de los juguetes. Que el Señor nos ayude. Ahí está la respuesta. ¿Cuándo? ¿Frecuencia? ¿Qué hora? ¿Cuándo y cuántas veces? Siempre, siempre. De día y de noche. También nos habla de los lugares. ¿Dónde oro? ¿Tengo que ir a un templo? ¿Tengo que ir a la iglesia los domingos y allá oro? ¿O será que puedo orar en el bus? ¿O será que solo en un lado, en el otro? Pues el Señor nos dice en Mateo 6:6, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Y entonces muchas veces uno lo entiende como que, ah, no, entonces solo puedo orar en el cuarto. Pero es que ahí está mi esposa y entonces ya dejó de ser secreto. Y entonces no tengo un lugar para orar. Y entonces, no, el cuarto interno es usted allá adentro, allá adentro. Pero hoy estamos orando en conjunto, sí, pero desde adentro está saliendo. Mi oración, aunque yo esté con todos ustedes orando hoy, estoy desde adentro, desde mi interior, desde lo secreto, allá donde solo puede llegar Dios, allá donde solo ve Dios toda la cosa mala que hay dentro de mí, allá donde ve todo lo que yo soy, desde allá sale, desde allá. Por eso dice, no oren público, o sea, la intención es lo que decía antes que vimos, si usted quiere orar para que los demás lo vean y esa es su intención, pues mal. Por eso lo que el Señor nos dice es, hágalo desde lo secreto, en el lugar que quiera, donde quiera, a la hora que quiera y como quiera, pero hágalo desde su interior, desde su lugar secreto. Allí el Señor va a estar, allí el Señor va a ver lo que realmente usted es. Allí usted va a poder exponer toda su maldad para que el Señor le ayude a corregirla, toda su necesidad, el Señor lo conoce. Así que es importante que nosotros lo hagamos desde allí. Eh, Ahora bien, digamos que esto es como unas cositas que, las preguntas que uno normalmente le hace al cómo, ¿no? ¿Dónde, cuándo, a qué hora? Tenemos que tener en cuenta una cosa, que esto que nosotros estamos reflexionando o aprendiendo no es una forma que obliga a Dios, ¿sí? No, es que si yo oro al Padre todo el día y la noche, en el lugar secreto, oro por el otro, con toda la fe, esté usted obligando a Dios. Y si no le responde, entonces usted dice, uy, pero ¿cómo así? ¿Será que me falló la forma? Tenemos que tener algo bien claro, que eso es difícil de entender. A mí me costó un montón, me encantó. Porque Dios tiene la potestad de decir sí o decir no. Así uno lo haga de la manera correcta. Hay un texto en Romanos 9, 15, 16 que dice, es un hecho que Moisés le dice, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré de quien yo me compadezca. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Aquí está hablando de la elección, ¿sí? Digamos que es un tema no directamente relacionado con esto, pero lo que me muestra este texto es que Dios tiene la potestad, ¿sí?
Es que no, o sea, no depende, como lo veíamos, como el Señor Jesús nos lo mostraba, no depende de mis argumentos, de mi forma en la que yo ore a Dios, sino que depende de que Dios quiera, de que Dios vea mi necesidad y de que Dios diga, ok, se hace. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta mucho, ¿sí? Dios es soberano, Dios es el creador, Dios es el todopoderoso. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces nuestras oraciones no se responden y entonces nosotros nos sentimos mal y empezamos a buscar la justificación, pero ¿por qué? ¿Pero por qué, Señor? ¿Pero por qué? Llevo te orando por estos 10 años y no respondes, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Igual, ¿qué nos dice el Señor? Que no desmayemos, es decir, que hay que orar hasta que nos muramos. Y si uno ora 100 años por algo, pues será porque el Señor lo quiere por algo. Entendamos que Dios tiene una sabiduría muchísimo más alta que nosotros. Nosotros muchas veces no comprendemos cosas y tratando de razonar en nuestras mentes, pues nos vamos a equivocar. Vamos a dar unas respuestas desde nuestro prejuicio de una manera subjetiva y seguramente vamos a embarrarla en nuestras respuestas, no las vamos a creer y esto va a hacer que nuestra fe disminuya. Esa oración, esa frasecita que el Señor dice al final, pero cuando yo vuelva a hallar fe en la tierra, ¿será que nos vamos a cansar? Entonces, si el Señor no nos responde el día de mañana, ¿será que ya nuestra fe, porque el corazón de muchos se ha enfriado por lo mismo? Y entonces uno mira este mundo tan malo y pero ¿qué pasó con Dios? Pero Señor, ¿será que va a hallar fe en la tierra? ¿Será que nosotros nos vamos a mantener firmes, constantemente orando, esperando a que el Señor, cuando Él lo quiera, nos dé respuesta? Una, una, una recomendación que está en la Biblia. Y es que si uno pone su mirada en la eternidad, uno puede esperar y esperar y soportar. Porque no importa, si usted ya ha creído que Jesús pagó por sus pecados, usted es hijo de Dios. Y si hijo de Dios, es heredero del reino de los cielos, coheredero con Jesús. Que lo que pase acá, pues depende del Señor. Él sabrá. Pero usted está firme allá. Usted está firme allá. Usted está firme que en algún momento este corazón le va a dejar de latir y que va a ir allá. Y eso nos va a ayudar. No cuestionemos a Dios de por qué, porque no, en algún pedazo, cuando los discípulos le preguntan, ve, ¿cuándo va a ser la restauración del pueblo de Israel? El Señor muy decentemente le dice, a ustedes no les interesa, lo que está solo es la potestad del Padre. Sí, si uno lo dijera así, guachamente, ¿usted qué le importa? Preocúpese por lo que yo le estoy mandando a hacer, que el Padre sabe cómo hace sus cosas. Uno tiene ese dicho, ¿no? Dios sabe cómo hace sus cosas. Si usted lo cree, pues Dios sabe cómo hace sus cosas. Dios sabe cómo, nuestro Padre sabe cómo actuar en nosotros. Nuestro Padre sabe cómo, cuándo, dónde y qué nos quita, qué nos pone. Y a través de nuestra propia vida, el Señor nos va corrigiendo, el Señor nos va guiando, el Señor nos va mostrando. Con esto terminamos nuestra serie de oración, sumada a la que ya vimos del ayuno. Y es que cuando nosotros ayunamos, lo que hacemos es que nos disponemos mejor física y emocionalmente para orar, ¿sí? Cuando nosotros nos abstenemos no solo de comida, sino de las cosas que nos interrumpen, podemos concentrarnos. Dios dispuso cuando uno ayuna, lo que significa es que uno se está vaciando, ¿sí? Uno se vacía, como cuando uno vacía un vaso de agua. Eso sería ayunar en una manera técnica. Me vacío. ¿Para qué? Pues para que yo sea lleno de quién? Ahora de la palabra del Señor, de su espíritu. Para eso ayunamos. Para eso ayunamos. Tratamos de vaciarnos, de sacar las cosas del mundo, de sacar nuestra rutina, de sacar nuestros pensamientos, de sacar lo que el mundo y lo que Satanás nos dice todos los días a través de todas las pantallas que tenemos. Tratamos de eso, a lo máximo. Ojalá pudiéramos irnos por allá a una cueva sin conexión a internet. Ojalá pudiéramos vaciarnos a lo sumo y harto tiempo. ¿Para qué? Para meditar en su palabra,
para poder alabarlo, para dejar que sea Dios quien nos llene. Eso es el ayuno. No es dejar de comer y ya. Yo dejo de comer y me voy a trabajar. Yo hacía eso muchas veces. Yo pensaba que era así, pero hace poco lo vimos en Iglesia Viva, que es donde yo me congrego. Tenemos algo que se llama el taller del testigo. Es los lunes a las 7 de la noche. Muy invitadísimos, muy bueno. Allí pudimos ver esto del ayuno. Pudimos verlo. Yo lo entendí de esa manera y creo que es así. Necesitamos que vaciarnos. Y nos vamos vaciando también a punta de oración. Dios mío, vacíame. Pero, pero tiene que querer vaciarse y ahí va a haber una lucha impresionante porque y las ocupaciones y entonces y los niños y el trabajo y todo lo que tengo que hacer y es que no me queda tiempo de los 7 días a la semana, los 31 días del día, los 365, 66 días del año, 65. No me queda un día impresionante y créanme, pasa. Analice su vida a ver si su respuesta es, oh, por Dios, y hagámoslo, listo. No, es que si no es un día, entonces no lo hago. Y nos ponemos una zancadilla impresionante. Hágalo cortico, sea inteligente, sea sabio, empiece por cosas que se pueden lograr, porque entonces uno procrastina. No, el otro mes sí. El otro mes sí le saco todo el día. Seguro, seguro. Y entonces uno se pone unas metas tan altas que no las logra. Vos, nosotros, ¿no? Empiece con tiempos chiquitos. Empiece, seguramente van a ir avanzando y cuando usted empiece a ver que Dios lo empieza a llenar, va a decir, ah, y se siente ese gozo, pero que lo viva, no lo haga de acá, hágalo de acá. Si no lo hace de acá, créame, va a vivir en una mentira, va a vivir engañado, usted cree que lo está haciendo bien, pero no, necesita de acá. Necesitamos clamarle a Dios para que su palabra de verdad esté acá en nuestro corazón. ¿Qué dice la palabra? Escribiré mis leyes, ¿dónde? ¿En sus mentes? No, en sus corazones. Y les daré un espíritu nuevo. Así que, bueno, mis hermanos, vamos a tomar este tiempo para orar. Gracias. Por favor, mediten. Por favor, mediten en esta palabra. Medítenla. Medítenla. Y oremos mucho. El Señor puede. En Hebreos dice, acérquense creyéndole que hay y que Él es galardoneador, es la palabra, que Él puede ayudarnos. Y lo hace, se los aseguro, lo hace. Padre, estamos delante de ti, Señor, y te damos gracias porque nos permites hacer esto, Señor. Hay muchas personas que no saben que pueden hacer esto, acercarse a ti, a ese sumo sacerdote que se rebajó y que es capaz de compadecerse de nuestras debilidades. Tú conoces nuestra debilidad, conoces nuestra necesidad, conoces que necesitamos de ti, Señor, pero deseas que te lo digamos. La palabra dice que tú ya sabes, pero deseas que te lo digamos, porque también es un ejercicio cuando uno lo dice, cuando uno lo confiesa, cuando uno lo habla. Pasa algo en nuestras mentes, pasa algo en nuestros corazones y tú que nos has hecho, nos dijiste, hágalo así, pues así lo hacemos, Dios. Te pido que nos ayudes a apartar ese tiempo, estos tiempos. Te pido que lo hagamos desde adentro, desde el lugar secreto, desde nuestro cuarto, Señor, desde nuestra intimidad, desde lo más profundo, Señor. Porque dice la palabra que la oración es eso, es eso que sale desde lo profundo, 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 desde las entrañas, Señor. Así que ayúdanos, Padre Santo. Escucha nuestras oraciones. Atiende a nuestras oraciones conforme a tu voluntad. Tú sabes qué es lo mejor para nosotros. Ayúdanos a entender eso, a no vivir en una constante insatisfacción porque no nos da respuesta ya, sino que entendamos que tenemos que seguir, Señor, allí clamándote hasta el momento en que tú digas, ok, es bueno para ti, toma. Que nosotros no perdamos la fe y la esperanza porque no nos respondes pronto, sino que seas tú fortaleciéndonos, Dios. Nuestra meta es el reino de los cielos, la cual hemos logrado a través de tu Hijo Jesús, a través de creer en su muerte y resurrección. Así que yo te pido, Señor, por mis hermanos, por mí, por cada uno de nosotros, Señor, para que podamos de verdad entender esto.
vivirlo, no como una religión, no como un concepto, no como una idea, sino de verdad como algo que vivimos. Que si no lo hacemos nos demos cuenta, nos estamos engañando. Aún así, si nos damos cuenta de que nos estamos engañando es porque estamos ¿qué? Vivos. Y al estar vivos tenemos oportunidad para volvernos de nuestro pecado, para volvernos de nuestra maldad y nuestro error y, volver, y llegar a ti y que seas tú aquel que nos ayuda. Mientras haya vida, hay esperanza, dice el dicho. Y tú nos aceptas, Señor, cuando nosotros reconocemos nuestros errores. Y nos llevas, nos pones, nos limpias, nos pones sobre la peña y nos dice, es por acá. Así que yo te doy gracias, Padre, por este tiempo, gracias por mis hermanos, gracias por mi esposa, gracias por los recursos y porque esto se puede hacer, Señor. Yo te pido que esta palabra, que tu palabra, llegue a lo profundo de nuestro ser, Señor. Que no se nos olvide en media hora, ni en un día, ni en dos. Ojalá que nunca se nos olvide. Pero como seres humanos se nos va a olvidar. Pero allí está escrito en tu palabra, Señor. Que cuando nos acerquemos a leerla, ok, ok, y seas tú día a día, Señor, día a día, porque dice que el que medita en tu palabra es como aquel que está plantado a fuente, Señor, de aguas, que da fruto a su tiempo, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, ayúdanos a que nosotros podamos orar a ti de día y de noche, conforme a tu voluntad, entendiendo que tú eres Dios, que tú eres nuestro papá, que tienes todo el poder para ayudarnos, Señor. Que nuestro corazón esté anclado en esto y tengamos esa firme esperanza. Te agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.